Yo no niego que haya circunstancias difíciles en tu vida. Todos nosotros enfrentamos circunstancias difíciles. No voy a negar la realidad de tu vida. Que no tienes casa, que no tienes carro, que has nacido en una familia pobre, que no has tenido oportunidad de estudiar. No voy a negar la realidad de tu vida. Pero en esa realidad tú puedes ser un victorioso desde el momento que Jesucristo arranque el miedo de tu corazón y coloque paz. Alabar tu nombre, elevar nuestros brazos al cielo, abrir nuestro corazón en las primeras horas de tu santo día. Cómo es bueno estar reunidos aquí para recibir tu palabra en nuestro corazón. Tu palabra es palabra de vida eterna. Oh Señor, en esta noche hemos llegado aquí con el deseo de aprender. Tú eres el maestro. Enséñanos, y enséñanos a través del texto bíblico. Antes de la lectura de la Biblia, extiende tu mano y toca la vida de cada persona que ha venido aquí. A cada uno en su pedido de oración que tiene en el corazón, en su clamor silencioso. No dejes de oír la súplica de cada hijo tuyo. A veces en noches como estas viene gente desesperada. Tal vez ya intentaron humanamente todo lo que podían y han venido aquí porque desde el punto de vista humano está todo perdido. Pero para ti no hay nada perdido, Señor. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Aquí estamos en tus manos. Haz maravillas, opera milagros. Tú eres un Dios todopoderoso y estas personas que han llegado a ti confían en ti. Entonces que todos vuelvan para la casa llevando esperanza y la respuesta a sus inquietudes en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, el tiempo vuela y ya estamos en la penúltima noche. Mañana terminamos esta serie de reuniones. Una vez más quiero decirles que es una bendición para mí estar aquí predicando cada noche. Cuando yo era un alumno estudiante de teología, tuve un gran profesor de predicación, un hombre que ya murió. Y él una vez me dijo: mira, nunca te atrevas a predicar un mensaje que no te ha hecho bien a ti mismo. Si cuando estás preparando el mensaje no ha tocado tu corazón, no ha respondido tus inquietudes, no te ha emocionado, ¿para qué lo vas a predicar? Si el sermón no te dice nada a ti, ¿qué le va a decir a las personas? Y ese viejo profesor no sabía cuánto bien me estaba haciendo y cómo sus consejos me ayudaron a lo largo de la vida como ministro, como predicador, como evangelista. Los mensajes que presento tocan mis emociones porque responden a mis inquietudes. Porque antes de ser pastor, antes de ser un evangelista, yo soy un ser humano como tú. Yo tengo una esposa, tengo hijos, tengo nietos, yo también como, yo tengo una casa, necesito una cama para dormir. Tengo necesidades emocionales como cualquier ser humano. Y sabes que la respuesta a mis inquietudes las encuentro en la palabra de Dios. Y es por eso que después de extraer las respuestas divinas para mí, elaboro los sermones para presentar a las personas. Yo no les estoy predicando a ustedes, yo me he predicado a mí mismo. El mensaje que les traigo esta noche ya me ha ayudado a mí muchas veces, en muchas circunstancias. Y porque ha respondido mis inquietudes, lo presento esta noche con la seguridad de que va a responder también las preguntas que ustedes se hacen y que muchas veces no tienen respuestas. Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que encontramos en este texto es la palabra justificados. Se han escrito libros y más libros acerca de justificación por la fe. Se han escrito documentos más documentos tratando de explicar, de definir lo que es justificación por la fe. Hay materias enteras en la Facultad de Teología que tratan del tema de la justificación por la fe. Ahora viene Pablo y dice: justificados pues para con Dios por la fe tenemos paz. Les voy a traer una de las más simples definiciones de justificación por la fe, para que ustedes entiendan qué cosa es justificación por la fe y para que ustedes entiendan cómo la justificación afecta tu vida financiera, tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida personal, para que tú veas cómo la justificación afecta tus emociones. Necesitas entender en primer lugar qué cosa es justicia, porque la palabra justificación viene de la palabra justicia. Y la mejor definición de la palabra justicia la da el profeta Jeremías. Cuando estaba hablando de la venida del Mesías, estaba anunciando la venida del Señor Jesús en su primera venida. En Jeremías 23:6, Jeremías dice así: y en sus días, en los días del Mesías, en los días en que Jesús vendría, dice: y en sus días Judá estará seguro, Israel será salvo, y este será el nombre por el cual será conocido, el Mesías, el Señor Jesucristo.
Este es el nombre por el cual será conocido: Señor, justicia nuestra. Entonces, en la definición, en el concepto de Jeremías, la justicia no es algo. La justicia es una persona. La justicia es Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir justificado? Ser justificado. Bueno, aquí está Jesús. Él es la justicia. Aquí estoy yo. Yo soy un hombre injusto porque estoy separado de la justicia. Practico pecados porque los pecados son actos de injusticia. Yo cometo actos de injusticia, actos pecaminosos, obras de maldad, obras de la carne, como quieras llamarle. Yo cometo todo eso porque estoy separado de la justicia. Porque Pablo dice: ¿qué comunión habrá entre la justicia y la injusticia? No hay comunión. ¿Qué comunión habrá entre Cristo y Satanás? No hay comunión. ¿Qué comunión habrá entre la luz y las tinieblas? No hay comunión. Entonces, si yo estoy separado de la justicia, estoy en el terreno de la injusticia. ¿Qué quiere decir ser justificado? Volver a la justicia. Y cuando llego a Jesús, llego a la justicia. Y cuando llego a la justicia, dejo de ser injusto. Y cuando llego a la justicia, me vuelvo justificado. Estoy justificado en Cristo Jesús. Ahora, tú te das cuenta del concepto general del Evangelio. Jesús es la vida. Si yo me separo de Jesús, entro al territorio de la muerte. Jesús es la justicia. Si yo me separo de Jesús, entro al territorio de la injusticia. Jesús es el camino. Si yo me separo de Jesús, pierdo el camino. Y ya comienzo a andar de un lado para otro y no encuentro salida para mis problemas porque he perdido el camino. Jesús es la verdad. Y si yo me separo de Jesús, entro al terreno de la mentira. Y la mentira es sinónimo de tinieblas, de oscuridad. Y en las tinieblas no eres feliz, no encuentras el camino, no sabes lo que hacer. Entonces, todos los problemas surgen en tu vida. En el aspecto financiero, te metas en deudas. En el aspecto emocional, no tienes emociones equilibradas. En el aspecto familiar, te casas una vez, te separas, te vuelves a casar, te separas. En el aspecto relacional, no te relacionas bien ni con el patrón, ni con el jefe, ni con el vecino, ni con la esposa, ni con el hijo, ni contigo mismo. Todos tus problemas surgen porque te separas de Jesús. Si tú regresas a Jesús, regresas a la verdad. Si regresas a Jesús, regresas al camino. Si regresas a Jesús, regresas a la vida. Y esta noche vamos a estudiar que si tú regresas a Jesús, regresas a la justicia. Eres justificado. Entonces, no necesitamos escribir libros para definir lo que es justificación por la fe. Justificación por la fe es regresar a Jesús. Y en Cristo ya no hay problemas. Porque Él es el equilibrio. Él equilibra tus emociones, en fin. Él es la solución, Él es la puerta, Él es la salida. Él es el pan de vida que calma el hambre. Él es el agua de vida que calma la sed. Es el reposo, ya se acaba el estrés, la locura. Jesús es todo. La vida cristiana tiene toda su solución en Cristo. Pero ahora vamos a desarrollar el texto de esta noche. Dice así: justificados pues para con Dios por la fe. Justificados, quiere decir, cuando regreso al Señor Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz. Quiere decir, te hago una pregunta. ¿Qué es lo primero que Jesucristo te da cuando tú te entregas al Señor Jesucristo? ¿Cuál es? Él te da un regalo. ¿Qué es lo primero que el Señor Jesucristo te da cuando te entregas a Jesús? ¿Qué es lo que Él te da? Paz. Paz. Lo primero que Jesucristo te da cuando tú vuelves a Él es la paz. ¿Y por qué la paz? Por un simple motivo. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, se separaron de la justicia y entraron al terreno de la injusticia, del pecado, de la muerte, y tocaron el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál fue el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva? El miedo. ¿Te acuerdas cuando Dios llegó al jardín? Ellos dijeron: tuve miedo y me escondí. Antes del pecado no había miedo. Cuando el hombre pecó, el primer sentimiento negativo que Dios colocó en el corazón del hombre fue el miedo, que es todo lo contrario de la paz. ¿Y por qué el diablo colocó miedo en el corazón del ser humano? Porque él raciocinó más o menos de esta manera: si yo coloco miedo en el corazón del hombre, él se va a destruir solo. Ya no necesito hacerle nada. Él se va a matar solo. El miedo lo va a acabar. Y es verdad, querido. El más grande enemigo que nosotros tenemos en la vida es el miedo. Ahora te voy a decir algo que tal vez tú no vas a estar de acuerdo. 98% de los problemas que tú enfrentas en tu vida, y yo también, tienen su raíz en el miedo. Voy a repetir: 98% de los problemas que tú enfrentas en la empresa, con tu patrón, o con tu empleado, o con tu vecino, con tu esposa, con tu hijo, en tu vida financiera, en tu vida profesional, en tu vida personal, 98% de los problemas que tú enfrentas
tienen su origen en el miedo. Quiere decir que si el miedo desapareciese de tu corazón, 98% de tus problemas se resolvería. ¿Tú entendiste lo que dije? Si el miedo desapareciese de tu corazón, 98% de los problemas que tienes desaparecerían. Si en este momento estás desempleado, ¿sabes cuál es la causa? El miedo. Y tú vas a decir, no, pastor, no. Estoy desempleado por la crisis. No hay empleo. No es verdad. Estás desempleado por causa del miedo. Y te voy a dar un ejemplo corto. El lunes te presentas a una empresa para una entrevista para conseguir empleo. Tienes que entrevistarte con el patrón, con el dueño de la empresa. Tienes que saludarlo. Le extiendes la mano, fría, helada, mojada, llena de sudor. Ya perdiste el empleo. ¿Quién le va a dar empleo a un tipo con la mano helada, fría, sudada? Ya perdiste el empleo. Sí, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo? Ah, pues ahí está el problema. Tú no tienes culpa, pero ¿por qué te suda la mano? Miedo. ¿Miedo de qué? De no encontrar empleo. Está probado en la psicología moderna que los esposos que más gritan con la esposa son los más miedosos. Está probado que los más mujeriegos, ustedes saben lo que es un mujeriego. Un mujeriego es uno que no se contenta con una esposa, quiere otra, quiere 20, 30, 40 mujeres. Está probado. Y mire cómo es el concepto de la vida, ¿no? Nosotros los seres humanos pensamos que el más mujeriego es el más macho, es el más hombre. Y la psicología prueba que el más mujeriego es el más miedoso. Tiene miedo. Cuanto más mujeres tienes, más miedo tienes. ¿Miedo de qué? Ahí está el asunto. Miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de no ser hombre. Y es por eso que sales con una mujer. En esa aventura, lo que tu corazón está gritando, yo soy hombre. Ahí sales con otra, yo soy hombre. Sales con otra, yo soy hombre. Sales con otra, yo soy hombre. Y tienes que salir con 1.000.000 para decir 1.000.000 de veces, yo soy hombre. Porque si tú tuvieses seguridad de tu masculinidad, no tendrías que estar corriendo atrás de todas las mujeres. El miedo. Vives endeudado hasta el cuello. ¿Cuál es la causa? El miedo. Pastor, no es el miedo, es que no tengo dinero. No, querido, es el miedo. Mañana, por ejemplo, para venir a la iglesia, ¿qué vas a hacer? Vas a ir, te bañas y todo, abres el armario. 14 vestidos. Ay, no tengo ropa. ¿Y los 14 vestidos? ¿Cómo no tienes ropa? Ay, es que ya me han visto con eso. ¿Y cuál es el problema que ya te han visto con eso? Tú te das cuenta que es el miedo. Miedo, ay, qué vergüenza. Miedo de que, ¿qué dirán? Pero cuando el miedo desaparece de tu corazón, ya no hay el qué dirán. ¿Qué dirán qué? ¿Qué dirán si vengo con el mismo terno todos los días? ¿Cuál es el problema? Se acabó el miedo. Estás con 40 años, no conseguiste novio. Miedo. El miedo está metido en todo. Por eso, querido, cuando tú vas a Jesucristo, lo primero que te da Jesús, ¿qué es? La paz. Arranca el miedo de tu corazón y te coloca paz. Y ahora con paz, querido, con paz, tú eres capaz de cualquier cosa. Y un ejemplo de eso es Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro aquella noche en el mar de Galilea? Las olas gigantescas, la tormenta, la lluvia, la oscuridad, los vientos contrarios. Y Pedro, esa lucha con el mar comenzó a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche, 9, 10, medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. La Biblia dice que Jesús solo apareció a la cuarta vigilia, o sea, a las 5, 6 de la mañana. Pero ya Pedro estaba cansado, ya Pedro estaba, ya no aguantaba más y llegó un momento en que pensó, acabó, ya luché, ya me esforcé, voy a morir, me voy a ahogar. Y entró en pánico, entró en desesperación. Y a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesucristo apareció. Y si tú recuerdas el texto bíblico, vas a ver que lo primero que Jesucristo dijo cuando apareció es, soy yo, no tengáis miedo. Porque el problema de los discípulos no era la oscuridad, no era el mar, no era el viento contrario, no era la ola gigantesca, no era la tormenta. El problema de los discípulos era el miedo. Claro que había olas gigantescas, claro que había oscuridad, claro que había tormenta, pero ese no era el problema era el miedo. Y cuando Jesús llegó, no calmó la tormenta. La tormenta continuó, pero sacó el miedo del corazón. Soy yo, no tengáis miedo. Y una vez que el miedo salió, ese Pedro cobarde que hace un minuto atrás estaba diciendo, me voy a morir, estoy perdido, estoy acabado. Cuando el miedo salió de su corazón, se levantó. La tormenta continuaba igual, la oscuridad continuaba igual, pero él ya no era igual, porque el miedo había salido de su corazón. Y ahora, con paz en su corazón, ¿qué hizo Pedro? Sacó un pie del barco, sacó el otro pie del barco y comenzó a caminar en medio del agua. Rompió las leyes de la naturaleza. Oh, querido, cuando el miedo salga de tu corazón en medio de la crisis,
en medio de las circunstancias difíciles, en medio del desempleo, en medio de las turbulencias de la vida, tú serás un vencedor. Lo que te derrota no son las circunstancias. Yo no niego que haya problemas en tu vida. Yo no niego que haya circunstancias difíciles en tu vida. Todos nosotros enfrentamos circunstancias difíciles. No voy a negar la realidad de tu vida. Que no tienes casa, que no tienes carro, que has nacido en una familia pobre, que no has tenido oportunidad de estudiar. No voy a negar la realidad de tu vida. Pero en esa realidad tú puedes ser un victorioso desde el momento que Jesucristo arranque el miedo de tu corazón y coloque paz. Por eso Pablo dice que cuando somos justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, queridos, vamos a hablar un poco de milagros. Los cristianos son los interesantes. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, cuando nos entregamos a Jesús, lo que en el fondo de nuestro corazón esperamos es que Dios haga un milagro. Y les voy a explicar. Por ejemplo, tú estás endeudado, estás desempleado, estás acabado, te están amenazando con matar porque te has prestado dinero y no puedes devolver. Y no sabes qué hacer. Y entonces alguien te dice, oye, vamos al centro de convenciones, que hay un pastor que está predicando. Y tú vienes. Y cuando yo te digo, entrégale la vida a Cristo, levántate, ven aquí, ríndete a Jesús, tú te levantas y vienes corriendo. Pero en el fondo, y quiero que seas sincero, cuando tú vienes aquí, ¿qué es lo que tú esperas que Dios haga en tu vida? Dime, vamos a ser sinceros. Que haga un milagro. ¿Qué milagro? Que te saque de las deudas, que te haga encontrar un buen empleo. Ahora dime, si Dios quisiese, después que te has entregado a Cristo, vuelves a la casa, entras a la casa, te acuestas, y si Dios quisiese, no podría caer un paquete en tu cabeza en medio de la oscuridad y te despiertas, prende la luz, $20,000 para pagar tus deudas. No te rías, querido. Yo te pregunto, ¿Dios podría hacer eso o no podría hacer? Claro que podría. Si abrió el mar rojo, ¿por qué no? Si hizo salir agua de la roca, ¿por qué no? Si hizo caer maná del cielo, si cerró la boca de los leones, ¿por qué Dios no podría hacer? Dios puede. Yo tenía un gran amigo que falleció de cáncer, pastor Harry Patzer, un americano, presidente de una unión en Estados Unidos. Y él una vez me dijo así, yo no entiendo por qué alguna gente no cree que una ballena, vamos a decir que hubiera sido una ballena, ¿no? Dice, no entiendo por qué mucha gente no cree que una ballena se comió a Jonás, se lo tragó. Lo tuvo 3 días en su barriga y después lo vomitó vivo. Y él me dice así, hay gente que no cree eso. Yo no entiendo cómo no creen. Porque conociendo al Dios que yo conozco, si la Biblia dijese que Jonás se tragó una ballena y lo tuvo 3 días en su barriga y después la vomitó vivo, conociendo a mi Dios, yo aceptaría. Quiere decir, Dios es Dios, querido. No te rías de Dios porque Dios puede hacer lo que sea. Y yo he visto milagros. Porque mucha gente dice así, bueno, los milagros eran de la Biblia, ya en los tiempos bíblicos, hoy día ya no hace milagros. ¿Quién te ha dicho que hoy día no hace milagros? Yo estaba predicando en los Estados Unidos hace unos años. Hice una invitación, dije, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Levántense y vengan. Y una señora que estaba en una silla de ruedas se levantó y vino. Y la iglesia toda empezó a llorar. Se abrazaban los unos a los otros y yo no entendía qué estaba sucediendo. Y cuando salí atrás me explicaron. Pregunté, ¿por qué la iglesia quedó tan agitada, tan emocionada? Me dice, es que esa señora que estaba en silla de ruedas sufrió un accidente de tránsito 18 años atrás. Y hace 18 años no podía mover las piernas. Y esta noche se levantó y vino adelante sola. Entonces Dios no ha muerto. Dios no se ha quedado adormecido en las páginas de la Biblia. Yo el año pasado fui a Río de Janeiro a hacer un culto de acción de gracias de un niño, el nieto de un hombre de mucho dinero, miembro de nuestra iglesia, que fue atropellado por un carro y pues lo llevaron al hospital y finalmente lo declararon muerto. El médico dijo, está muerto, acabó, ya hicimos todo, murió. Y cuando nadie esperaba nada, todo el mundo llorando ahí, emocionado, abrazándose, pues ya murió, ¿qué podemos hacer? Solo llorar. Apareció un joven médico, disculpen, permiso, entró, tocó al niño en la cabeza, le tomó el pulso, salió, desapareció. Y un minuto después el niño comenzó a quejarse. Y los familiares llamaron a los médicos, vinieron y el niño resucitó. Ahora, el misterio es que nadie conoce al joven médico que entró. Nunca lo vieron. Quiere decir, Dios hoy día puede hacer milagros. Dios hoy día puede haber entrado con tu pulmón destruido por el cáncer y salir curado. Dios puede. Y si te digo, Dios te puede hacer caer $20,000 del cielo, lo puede hacer. Cuando nosotros hablamos de milagros, tenemos que hablar de 2 tipos de milagros. Primero, milagros sobrenaturales y milagros naturales. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Un milagro sobrenatural es cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, abrió el mar. ¿Ese es un milagro sobrenatural? ¿Cómo puede el mar abrirse? Ese es un milagro sobrenatural. Dios está rompiendo las leyes de la naturaleza, pero Él puede hacerlo, porque ¿quién estableció las leyes? Él.
Y solo Él tiene autoridad para romperlas cuando Él quiere, porque Él es Dios. ¿Qué pasa si yo suelto este micrófono? Se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de la naturaleza, que es la ley de la gravedad. ¿Y qué dice esa ley? Que si yo suelto, se va a caer. Pero vamos a decir que yo suelto y no cae, queda flotando o se eleva. Ahí se está rompiendo una ley de la naturaleza. Entonces, milagros sobrenaturales son milagros donde Dios rompe las leyes de la naturaleza. Un cadáver estaba muerto hace 4 días, podrido ya, olía mal. Y viene Jesús y le dice, levántate, y el cadáver se levanta. Ese es un milagro sobrenatural. Un paralítico ha estado 48 años paralítico. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y él se levanta. Son milagros donde Dios rompe las leyes de la naturaleza. ¿Y Dios puede hacer milagros sobrenaturales hoy? Claro que los puede hacer. Pero, y esto es lo que necesitamos entender, milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere, donde Dios quiere. Milagros sobrenaturales no dependen del ser humano, no dependen de la fe del pastor que ora, no dependen de la fe de la persona que recibe el milagro, no dependen de nada. Milagros sobrenaturales dependen únicamente de Dios. Suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, cuando Dios quiere, donde Dios quiere. Milagros sobrenaturales son atribuciones exclusivas divinas, no dependen del hombre. ¿Y quieres un ejemplo? ¿Cuántos muertos había en los tiempos de Cristo? Miles. ¿Y a cuántos resucitó Él? A 3. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿Y a cuántos hizo andar? A algunos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Y a cuántos les devolvió la vista? A algunos. ¿Y a los otros por qué no? Porque milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, donde Dios quiere. Son atribuciones divinas. Y hoy también lo hace. Con quien quiere, cuando quiere, donde quiere, lo hace. El otro día un hermano me contaba que salió de la iglesia después de entregar su vida a Dios y decir, Señor, yo creo en tus milagros, no sé lo que vas a hacer. No sé lo que vas a hacer. Y fue ahí caminando por la calle y de repente encontró un paquete de basura y pateó y de repente había dinero. Yo creo. Algunos lo miran y dicen, no, está inventando. Yo creo. Porque Dios opera milagros sobrenaturales. Pero cuando Dios quiere, con quien quiere, donde quiere. Ahora viene la pregunta que está en tu cabeza. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios a unos les hace y a los otros no? ¿Quiere decir que Dios ama a unos y a los otros no? No, querido, Dios ama a todos. Y Dios hace milagros con todos. Con todos. Solo que a unos les hace milagros sobrenaturales. Y a otros también les hace milagros, pero milagros naturales. Y pastor, ¿qué es un milagro natural? Tú vas a Jesús con tu corazón lleno de miedo. Jesús arranca de tu corazón el miedo, te coloca la paz. Y ahora tú con paz no necesitas que caigan $20,000 del cielo. Tú con paz eres el instrumento que Dios va a usar para lograr los $20,000 con trabajo. Y Dios te va a iluminar y te va a mostrar el camino y te va a mostrar la salida y vas a conseguir los $20,000. Podrías conseguirlos cayendo del cielo si Dios quisiese. Y si Dios quiere te los da. Pero generalmente Dios va a trabajar de esta otra manera, abriéndote los ojos para tú con tus propias manos, sin miedo, hacer los $20,000 con tu trabajo. Dios puede hacer milagros. No hay drama que el ser humano viva donde Dios no intervenga. Dios es grande, poderoso, soberano, eterno. Y en el nombre de Jesucristo te digo, tú puedes haber entrado esta noche con la vida destrozada. Dios puede hacer maravillas en tu vida. Hace años yo estaba predicando en un coliseo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Había más o menos el número de personas aquí, unas 5 o 6 mil personas todas las noches. Y el domingo en la noche yo prediqué y dije, Jesús es la única salida para tu vida. Esta noche dije, solo tienes 2 caminos en tu vida. El primero es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida fracasada que has vivido. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí y entregarle la vida a Jesús. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y la primera persona que apareció allá fue un borracho, un ebrio. Y vino por el corredor. Un ebrio, venía tambaleando. De tal manera que el público todo comenzó a reír. Pero él venía tambaleando y llegó aquí adelante. Y aquí estaba que se caía. Y la gente riéndose. Y se reía porque la gente pensaba, ese borracho no sabe lo que hace. Yo le dije a la gente, no se rían. Porque él está ebrio, pero el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón. A la siguiente noche nuevamente hice una invitación, pero esta vez dije así: los que se han levantado anoche entregándole la vida a Cristo, esta noche ya no se levanten, porque anoche ya se levantaron. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y la primera persona, de nuevo, el borracho. Y viene corriendo por el corredor ahí cayéndose.
Y ahora sí que el público comenzó a dar carcajadas, porque dijeron, pues está ahí, no entiende nada el pobre. Si el pastor ha dicho, los que no anoche ni ya se levantaron, ¿y por qué se levantan? No entiende. Y él vino ahí. La tercera noche, nuevamente dije, los que se han levantado las noches anteriores no se levanten. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y todo el mundo esperaba al borracho, y yo también. En algún momento él se levanta, pero el borracho no se levantó. Y la tercera noche no, y la cuarta no, y la otra no, y la otra no, y llegamos al final. Y hice un llamado como anoche para el bautismo, porque anoche ya les dije, tú como ser humano solo tienes dos caminos: o caminas al tanque del bautismo y te bautizas, y cuando te bautizas eres bautizado en la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo ya cubre tus pecados. Pero si no quieres bautizarte, pues tú tienes que caminar a morir por tus pecados. Solo que no es un morir instantáneo, es un morir muriendo todos los días. Dolor, sufrimiento, nada te sale bien. ¿Por qué? Porque estás en el territorio de la muerte. Y tu única salida es caminar a las aguas del bautismo. Y fue eso lo que prediqué aquella noche. Y entonces dije, ¿cuántos quieren bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y apareció un hombre, pantalón jeans, camisa blanca, bien peinadito. Se notaba que se había echado gel. Y estaba aquí adelante, así con las manos llorando, pero lloraba convulsivamente. Muchas personas comenzaron a venir, pero él estaba llorando, alto. Y cuando abrí los ojos, yo lo vi. Le dije, yo te conozco. Y él levantó los ojos, dice, sí, pastor, el borracho soy yo. Solo que era difícil reconocerlo, porque el borracho usaba el cabello largo, sucio, desgreñado, las uñas sucias. Él nunca se bañaba, olía feo, de tal manera que la gente que venía al llamado trataban de no quedarse al lado, se retiraban un poco, no podían soportar el mal olor de ese hombre. Pero ahora yo tenía delante de mí un hombre bien, se había bañado, se había peinado. Y él me dice, el borracho soy yo. Bueno, hice una oración, terminó, salí. ¿Cuándo salí? Yo fui al camarín antes de que me llevasen al hotel. Y cuando salgo del camarín lo encuentro a él llorando ahí atrás. Le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y él me dice, pastor, es que yo quise bautizarme hoy, pero no me dejan. Le digo, ¿y por qué no te dejan? Porque dicen que si yo el domingo he estado borracho y el lunes estuve borracho, ¿cómo me voy a bautizar hoy? Ellos no creen en mí. Y pastor, yo entiendo que ellos no crean en mí, pero es que ellos no conocen mi vida, porque si conociesen mi vida, ellos creerían en mí. Le digo, cuéntame tu vida. Me dijo, pastor, yo soy ingeniero de minas. Yo tuve un gran empleo en una de las mayores compañías mineradoras de este país con 20 años. Me casé, fui a la luna de miel y volviendo de la luna de miel, yo manejaba el carro, dormité en el volante, salí de la carretera, caí. Mi esposa murió y yo salí vivo. Oh, pastor, yo me desesperé. El peso de la culpa. Pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, yo la maté. Porque quien dormitó en el volante fui yo. Quien cometió el accidente fui yo. Y yo salí vivo y ella murió. Y en aquel tiempo, pastor, yo no conocía a Jesús. Por lo tanto yo me desesperé. El peso de la culpa me atormentaba de día y de noche. Y como no conocía a Cristo, pues yo encontré refugio en la bebida. Comencé a beber 1 día, 2 días, 3 días. Bebía. En menos de 2 meses perdí el empleo. Y a partir de ahí bebí todos los días. Ya no me importaba la vida para nada. Y los 30 últimos años, pastor, he vivido en la calle, mendigando un poco de dinero para comprar bebida, usando la ropa hasta acabarse, sin bañarme nunca, sin cambiarme de ropa nunca, sin afeitarme nunca, sin cortarme el cabello. Una bestia humana, un animal en la calle. He vivido así durante 30 años, bebiendo todos los días. Y pastor, el lunes, yo no entré aquí porque quería escuchar el evangelio. Yo entré aquí porque estaba lloviznando y no tenía dónde guarecerme. Y la puerta del coliseo estaba abierta y no cobraban entrada. Entonces me metí. Y mi mente estaba embrutecida por el alcohol. Pero así en mi mente embrutecida, yo entendí lo que usted estaba predicando. Yo entendí que Jesús era mi única salida. Yo entendí cuando usted dijo, tienes 2 caminos. El primero es levantarte y volver a la casa y continuar viviendo la vida que has vivido. Oh, pastor, ese camino para mí no existía. Yo no tenía casa. ¿A dónde iba a ir? Yo no quería más vivir la vida que había vivido. Entonces para mí solo había un camino, Jesucristo. Y así borracho fui y me entregué a Jesús. Y a la noche siguiente, pastor, ¿usted cree que yo no le entendí porque me levanté de nuevo? Yo le entendí. Usted dijo, los que se han levantado anoche ya no se levanten. Yo entendí. Pero yo me levanté, ¿sabe por qué? Porque la noche anterior, saliendo del coliseo, yo volví a tomar. Entonces la segunda noche, yo pensé, la decisión que tomé anoche no sirvió. Yo me voy a entregar de nuevo a Jesús. Por eso me levanté, aunque la gente dio carcajadas y se rió de mí.
Yo entendía, pastor. Yo estaba borracho, pero yo entendía. Pero esa noche ocurrió un milagro. Yo salí y ya no tomé. Y la otra noche ya no tomé. Y la otra noche no tomé. Y la otra noche no tomé. Y pastor, hoy, después de 30 años bebiendo todos los días, hoy es el 5.º día que no bebo. Y pastor, eso es un milagro. Pero los hermanos no me quieren bautizar. Y ahí al lado había un anciano de iglesia y estaba llorando emocionado, y vino y lo abrazó y le dijo: perdóname, yo fui el que dije que no podías bautizarte, pero yo no conocía tu historia. Tú eres un milagro, y si tú quieres te bautizas. Yo me fui. 5 años después, el último año antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra para hacer una campaña de evangelismo en ese mismo coliseo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al auditorio, y cuando estamos llegando al estacionamiento, veo a un hombre con un radio en la mano, una casaca fosforescente, una linterna en la otra mano, corriendo de aquí para allá, dando las órdenes. Oye, a la puerta abierta, 20, abran, ve que esto, que al otro, y ya, corre para aquí, dando órdenes, organizando todo. Y el pastor me dice: pastor Bullón, ¿se acuerda de ese hombre? No, es el borracho que se bautizó en su última campaña. Ahora el jefe de seguridad de todo el evento, dirigiendo 200 hombres de seguridad, transformado por el poder de Dios. Así es Jesús. Te encuentra en la vida piedra bruta, destruida, acabada, sin forma, indigno, miserable, sin valor, cargando complejos, traumas. Te encuentra como eres, pero te ve como lo que serás un día, transformado por su amor. Ven a Jesús. Un día un poeta escribió una poesía tan linda que decía así: a la cruz de Cristo voy, pobre, ciego y desnudo soy. Mis riquezas nada son. Necesito salvación. Necesitas de Cristo. Has luchado solo, has peleado solo, lo has intentado solo, y en esa larga caminata has destruido gente que amas. Has dejado una mancha de sangre en tu historia. No sangre física, sangre del alma. No sabías lo que hacías porque estabas lejos de Jesús. Yo te pido esta noche, en el nombre de Jesucristo, dale a Jesús la oportunidad de hacer algo por ti. Vamos al texto bíblico de esta noche, Colosenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Les he pedido que coloquen el texto en el computador. Yo voy a ir leyendo en cuanto colocan todo. Dice así. Bueno, les voy a explicar primero el contexto de esto, porque ustedes, miren, ustedes tienen que entender que la Biblia, en primer lugar, no fue escrita para nosotros. Cuando los escritores bíblicos escribieron, ellos no nos estaban escribiendo a nosotros, ellos estaban escribiendo a la gente de aquellos tiempos. Pero claro que el mensaje nos sirve hoy. Pero para entender el mensaje correctamente, primero hay que entender quién escribió, por qué escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió. Y eso nos ayuda a entender el mensaje de una manera correcta para nosotros hoy. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los Colosenses? El apóstol Pablo. ¿Cuándo escribió? Cuando estaba preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso. En la primera vez que estuvo preso, escribió 3 cartas en la prisión. La epístola a los Filipenses, la epístola a los Efesios y la epístola a los Colosenses. Él las escribió desde la prisión la primera vez que estuvo preso. Después, ya antes de morir, volvió a estar preso, ambas veces en Roma. Y ya antes de morir, siguió escribiendo, pero escribió esas 2 epístolas a Timoteo, las escribió en su segunda prisión. En la primera escribió la epístola a los Colosenses. Pero para que entiendas, Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Colosenses les decían
a los que habían nacido, crecido y vivido en la ciudad de Colosas, así como a los que nacen, crecen y viven en Buenos Aires, les dicen bonaerenses. Así como a los que nacen, crecen y viven en Lima, les dicen los limeños. Así como los que nacen, crecen y viven en México, les dicen mexicanos. Si Pablo hubiera escrito una carta para la iglesia en México, tendríamos la epístola a los mexicanos. Y si Pablo le hubiera escrito 2 cartas a los mexicanos, tendríamos en la Biblia primera a los mexicanos, segunda a los mexicanos. Así como tenemos primera a los corintios, segunda a los corintios. Pero Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Quien fundó la iglesia en Colosas fue un hombre llamado Epafrodito. Un nombre interesante, ¿no? Epafrodito. El otro día una señora me dice, pastor, estoy embarazada, voy a dar a luz y quiero ponerle a mi hijito un nombre bíblico. Pues ahí está, Epafrodito. Yo no sé si al niño le va a gustar cuando crezca. Epafrodito. Era tan largo el nombre y tan difícil que le pusieron un short name. Y su short name era Epafras. Epafras. Cuando tú en la Biblia encuentras Epafrodito, es Epafras. Y cuando encuentras Epafras, es Epafrodito. Es la misma persona, no son 2 personas diferentes. Epafrodito, era el anciano de la iglesia de Colosas. Y un sábado él reunió a la iglesia y dijo, hermanos, mañana estoy viajando a Roma. Voy a visitar a nuestro apóstol San Pablo que está preso allá. ¿Cuántos quieren mandarle saludos? Ahí los hermanos colosenses todos levantaron la mano. Al día siguiente Pablo se fue a Roma. No era de avión, no había avión en esos tiempos. Los viajes eran hechos por barco. Llevaban semanas, a veces meses. Y Pablo llegó a Roma, fue a la prisión mamertina y habló Epafras fue a Roma y se entrevistó con Pablo. Pablo no sabía que en Colosas había una iglesia. En su agenda estaba visitar Colosas para plantar la iglesia ahí. Pero como quedó preso, nunca pudo ir. Entonces cuando Epafras llegó y le dijo que le traía los saludos de los hermanos de Colosas, lógicamente Pablo preguntó, ¿qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí, yo soy el anciano. ¿Cuándo te vas de vuelta? La próxima semana. Muy bien, entonces yo voy a escribir una carta para los hermanos de Colosas. Y Pablo escribió esa carta, y esa es la carta a los colosenses. Hay una cosa interesante. En esos días, esa semana que Epafras pasó con Pablo, pues le contó cómo era la iglesia. Yo no conozco la iglesia aquí, pero si uno de ustedes se sienta conmigo y me explica, mira, la iglesia es así, hay estos problemas, los hermanos son así, ahí yo podría tener un conocimiento de la iglesia. Pues fue eso lo que Epafrodito hizo con Pablo. Le contó, le dijo, mira, la mayoría de los hermanos son nuevos, que recién están aceptando a Jesucristo. Algunos ya están bautizados, otros están estudiando la Biblia, pero todavía no se han bautizado. Algunos ya han estudiado toda la Biblia, pero están indecisos, no saben si se bautizan o si no se bautizan. Entonces Pablo, cuando escribió la carta, escribió para una iglesia donde había gente bautizada. Había gente que estaba estudiando la Biblia, pero no se había bautizado. Y había gente que ya había estudiado la Biblia, pero todavía no se decidía por el bautismo. Pablo les escribe y les dice, ustedes han aceptado a Jesucristo, ustedes deben bautizarse,
por lo siguiente, ahí viene el texto. ¿Para qué? ¿Para qué aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué? ¿Para qué deben bautizarse? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a pedir que dejen toda la hora el texto ahí, porque voy a ir analizando palabra por palabra, porque el mensaje de esta noche es el mensaje que Pablo les va a predicar. Yo solo voy a tomar el bosquejo que Pablo escribió, pero el autor del mensaje es Pablo. ¿Para qué llegó Jesús a tu vida? ¿Para qué debes abrir el corazón y recibir a Jesús? Para que andes, primero, para andar. El Evangelio llegó a tu vida para enseñarte a andar. Pero no es solo andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana no tiene que ver solo con tu relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con tu relación con la esposa, con los hijos, con Jesús, con tu empleado, con tu empleada, con tu vecino, con tu compañero, con tu hermano. La vida cristiana no es solo la vida de la iglesia. La vida cristiana envuelve todas las actividades de la vida. Y cuando Pablo dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, no está hablando solo de andar en la iglesia, andar en la vida cristiana, sino andar en todas las áreas de la vida. Pero dice así, ha llegado a tu vida el Evangelio para que andes como es digno del Señor. No para que andes de cualquier manera, sino para que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? Agradándole en todo. ¿Y cómo se le agrada a Dios en todo? Cuando llevas fruto en toda buena obra y cuando creces en el conocimiento de Dios. Vamos a analizar punto por punto esto. El Evangelio llega a tu vida para que andes. Hay dos verbos interesantes. Dice, para que andes y para que crezcas, creciendo en el conocimiento de Dios. Andar, crecer. Dos verbos. Es interesante que estos dos verbos están relacionados. Bueno, el Evangelio llega a tu vida ¿para qué? El Evangelio llega a tu vida para que andes. ¿Qué cosa es andar? Andar es hacer esto que estoy haciendo. Estoy andando. ¿Qué cosa es andar? Un paso atrás de otro. Yo estoy aquí y me fijo un algo, un blanco. Mi blanco es la silla. Yo quiero llegar a la silla. La única manera de llegar a la silla es andar. Ahora, si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Por favor, no digas, pastor, está andando para atrás. No existe andar para atrás. Nadie anda para atrás. El verbo andar es solo para adelante. Para atrás nadie anda. Si estás dando pasos para atrás, no estás andando. Ahí el verbo es otro. ¿Cuál es el verbo? Retroceder. Pero Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. No para que te quedes parado. No para que te quedes estacionado. No para que te quedes en la mitad del camino lamentándote porque la vida es dura. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a andar, a avanzar, a llegar a la realización de tus sueños. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa en mi vida, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo, yo lucho, pero nada da resultado, parece que mi vida está estacionada.
Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que te la respondas tú mismo a la luz de la palabra de Dios. Tu vida está estacionada en cualquier área de la vida, en la vida matrimonial, en la relación con las personas, en la vida profesional, en la vida financiera. Tu vida está estacionada. Entonces, Pablo dice, el Evangelio llega a tu vida para que andes. Y si tu vida no está andando, ¿por qué no está andando? Respóndeme la pregunta, a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no está andando tu vida? ¿Por qué? Porque no has recibido el Evangelio. Porque si hubieras recibido el Evangelio llega a tu vida para hacerte andar. Ahora, yo te estoy predicando lo que yo imagino. Es Dios que te está hablando. Y su palabra dice así: hijo, a veces me da pena, me da tristeza, me da dolor verte siempre en el mismo lugar, lamentándote que porque no hablo inglés, que porque no tengo documento, que porque esto, que porque aquello. ¿Cómo puedo hacerte entender, hijo, que tu vida está estacionada no porque tienes mala suerte? ¿Cómo puedo hacerte entender que tu vida está estacionada porque tú todavía no has recibido el Evangelio en tu vida? Porque si hubieras recibido el Evangelio en tu vida, el Evangelio llega a la vida para que andes. ¿Y por qué no estás andando? Porque el Evangelio llega a tu corazón, pero no entra. ¿Y por qué no entra? Porque tienes que abrir la puerta. Y si tú no abres la puerta, el Evangelio llega y cae y no entra. Y si no entra, estás estacionado en la vida. Vas a morir estacionado. Y no porque tienes mala suerte, sino porque no abres el corazón al Evangelio. ¿Y cómo se anda? Dice, como es digno del Señor. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que produzcas fruto en toda buena obra. Una vida estéril no es digna de Dios. Porque a Dios le agrada que sus hijos vivan vidas fructíferas. Fructíferas. ¿Qué cosas son frutos? Frutos de buenas obras. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo, paz, mansedumbre. Mansedumbre, mira, mansedumbre. Ahora viene ahí la promesa, dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una de esas buenas obras es la mansedumbre, la paciencia, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vas a ser, cuando aceptas a Jesús, cuando abres el corazón al Evangelio, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda paciencia, para ser manso. ¿Por qué Dios se preocupa tanto con que produzcas frutos, mansedumbre? Y ahora te dice, Él te va a dar poder, potencia, la dinamita del Evangelio para que tengas paciencia. Porque Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué a Jesús le encanta tanto la mansedumbre? Por un simple motivo. ¿Por qué tu matrimonio acabó? Tu carácter. ¿Por qué has perdido tantos empleos en la vida? Tu carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y no quieren ni verte? Estás peleado con tus propios hijos. Tu carácter. La mayoría de los problemas tienen raíz en el carácter. Mecha corta. Explosionas por cualquier cosa.
Maldita la hora que te conocí. Una hora después estás llorando, pidiendo perdón. Ay, hija, no fue eso lo que quise decir, pero ya lo dijiste. Agarrar una navaja y dar un tajo en un segundo. Ahora cierra la herida. Haz parar la sangre. Pero pastor, yo no quería. Yo sé que no querías. Pero esa es la raíz de tu problema en la vida. Y como Jesús quiere trabajar en la raíz del problema, dice, el Evangelio ha llegado a tu vida para que andes, para que produzcas fruto. Pero no estás andando, no estás produciendo fruto por causa de tu carácter. Eres explosivo. Tienes rabia, no puedes controlar, la ira te domina. Pero cuando el Evangelio llega a tu vida, vas a ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para tener paciencia. ¿No es eso lo que quieres en la vida? Ahora es interesante que las personas, ay, me están queriendo convencer para bautizarme y cambiar de religión. ¿Qué tiene que ver eso con religión? Eso tiene que ver con tu vida, con tu felicidad, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu profesión, tu trabajo. Por eso te digo, la vida cristiana no es simplemente me salgo de esta iglesia, voy para otra iglesia. Es cambio de vida. Cambio de vida. Y solo Jesús puede hacer eso. Creciendo. Si tú quieres andar, producir frutos, si quieres tener paciencia, tienes que crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Porque el primer paso, mira, en este andar, ¿cuál es el sueño? Tu sueño es comprar una casa. Tu sueño es que tus hijos lleguen a ser grandes y todos amando a Dios con todo su corazón, prósperos financieramente. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es llegar allá, envejecer con salud, con felicidad, con paz en tu corazón. Ese es tu sueño. Muy bien, vas a tener que dar el primer paso. El Evangelio llega a tu vida para enseñarte a dar el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es? De acuerdo a eso, ¿cuál es el primer paso? El conocimiento de Dios. Primer paso. Es interesante que las personas quieren crecer, pero no se acuerdan de Dios para nada. Entonces, pues no hay crecimiento. Porque el primer paso, si quieres crecer, es olvídate de cualquier cosa, pero dale el primer lugar a Dios. Y ese concepto bíblico está desde el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios, primero Dios. Después de Dios viene el verbo crear, la acción, sudar, correr, trabajar, pero eso es en segundo lugar. En el principio Dios creó la acción y el resultado, cielos y tierra. ¿Por qué vas a tener los cielos y la tierra? Porque colocaste en el principio a Dios. ¿Sabes cuál es la tragedia de la humanidad en nuestros días? Todos quieren cielos y tierra, pero nadie coloca a Dios en el principio. Has hecho bien esta noche al dejar cualquier actividad en tu casa y venir a escuchar la palabra de Dios, porque el primer paso para realizar tus sueños, el primer paso para crecer, el primer paso para andar es conocer a Dios. Y solo lo puedes conocer a la luz de la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra en su primer sermón, enseñó el mismo concepto cuando dijo: mas buscad primeramente
el reino de Dios, primero Dios, y todo lo demás, ¿qué dice? Será acrecentado. ¿Por qué hasta aquí tu vida ha estado estacionada? ¿Por qué hasta aquí tus sueños nunca se han realizado? Porque has corrido atrás de tus sueños, pero no has colocado a Dios en el primer lugar. Entrégale tu vida a Jesús para que veas lo que va a pasar en tu vida. Ríndete a Él para que veas lo que sucede. Yo he visto gente derrotada en la vida, que ha creído en la palabra de Dios y se ha levantado adelante, se ha ido adelante y le ha dicho: Señor, te entrego mi vida. Yo solo estoy perdido, yo solo estoy fracasado, yo no tengo fuerzas. Pero tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Cuando abres el corazón, Jesús viene, entra a tu corazón. A partir de ahí, tu vida va a crecer. A partir de ahí vas a andar. Pero es el Señor Jesús que te va a enseñar eso. Hace muchos años atrás yo estaba predicando en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Como todas las noches, al terminar el mensaje dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo? Levántese y vengan aquí adelante. Y un borrachito se levantó, pero estaba borracho, así, ebrio completamente, porque no andaba, sí, andaba todo, de tal manera que toda la gente se reía. Pero él vino aquí, se puso adelante y comenzó a llorar. Y bueno, eso tampoco es raro, porque los borrachos lloran de todo, ¿no? Estaba ahí llorando. Barba grande, cabello largo. Se notaba que no se cambiaba de ropa, una inmundicia. Olía mal, porque la gente comenzó a venir, pero cuando llegaban cerca de él, así discretamente se apartaban porque no podían soportar el olor de ese hombre. Nunca se bañaba, dormía en las calles, no tenía casa, permanentemente borracho, pedía limosna para beber. Un hombre destruido por la vida, acabado por la vida. La siguiente noche prediqué y dije: los que han venido anoche ya no vengan, porque anoche ya aceptaron a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera venir aceptando a Jesús? Y aparece el borrachito de nuevo, todo tambaleando. Y pues el público comenzó a reír, ¿no? Porque muchos dijeron: ahí está la prueba de que ese pobre no entiende nada. No. Y eso es lo que yo también pensaba. Él no entiende, porque un borracho en ese estado, ¿qué va a entender? La tercera noche dije: ¿quién es la primera persona? Y pensé: el borracho va a aparecer. No apareció. La siguiente noche no apareció más. La última noche dije: ¿cuántos quisieran? Porque toda la semana los he invitado a venir aceptando a Jesucristo, pero esta noche quiero invitarlos a bautizarse. ¿Quién es la primera persona en venir? Apareció una persona con una camisa blanca, con un pantalón jeans, con una Biblia en su mano. Llegó aquí y así agachado lloraba. Mucha gente comenzó a venir, pero me impresionaba la manera como él lloraba. Le digo: yo te conozco. Y él levantó la cabeza y dice: sí, pastor, el borracho soy yo. Pero estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien peinado, se había echado gel, sin barba, todo bien arregladito. Evidentemente no estaba borracho. Bueno, comenzó el bautismo, yo me fui al camarín, el pastor estaba bautizando, había mucha gente para bautizar.
Y de repente cuando salgo lo encuentro en el corredor a este hombre llorando. Y le digo, ¿qué fue? ¿Qué te pasó? Le dice, no, pastor, es que yo quería bautizarme hoy, pero no me dejan bautizar. ¿Quién no te deja? Ahí hay un hermano que dice que ¿cómo me puedo bautizar si yo el domingo he estado borracho? Y yo entiendo, pastor, yo entiendo, porque ¿quién va a creer en mí? Pero si supieran mi historia. Digo, ¿y cuál es tu historia? Y me contó la siguiente historia. Tenía 21 años, ingeniero de minas, recién graduado, empleado en una de las más grandes empresas mineras de Bolivia. Se casó con una niña de 20 años, se fueron en luna de miel y cuando estaban regresando de la luna de miel, él dormitó en el volante, se cayeron al precipicio y la esposa murió. Y él me dice, pastor, yo maté a mi esposa. Le dijo, no digas eso, fue un accidente, tú te dormiste. Dice, sí, pastor, yo me dormí. Pero quien tenía que morir era yo, no ella. Ella no estaba haciendo nada, yo estaba dirigiendo. Quien dormitó fui yo, quien tenía que morir era yo. ¿Por qué murió ella? Pastor, en ese tiempo yo no conocía a Jesús, yo no conocía la palabra de Dios, yo no conocía nada. Y un hombre sin Cristo, ¿qué hace en el momento de la desesperación, del dolor? Pues yo me entregué a la bebida y comencé a beber. Yo no quería más vivir. En 5 o 6 meses perdí el empleo, ya no tenía más empleo. Pero es que yo no quería vivir. Estoy contando, pastor, de una cosa que sucedió 30 años atrás. Durante estos 30 años he vivido en la calle, he dormido en los cementerios. Nunca ha pasado un día sin que yo beba. Soy un alcohólico, acabado, perdido, no como. El poco dinero que consigo con limosna lo uso para beber, nunca me baño. Y el primer día que yo entré aquí no fue porque tenía interés en el evangelio. Yo entré porque estaba lloviznando afuera y el único lugar para guarecerme la lluvia era el Coliseo. Entré. Usted puede pensar que yo no entendía porque estaba borracho. Sí, es verdad, estaba borracho. Mi mente oscurecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted dijo. Cuando usted dijo así, esta noche te voy a invitar a que te levantes y vengas aquí adelante y le entregues la vida a Jesús. Y usted dijo así, solo tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta aquí. Y el segundo camino es levantarte y venir aquí adelante y entregarle la vida a Jesús. Pastor, usted estaba equivocado. Yo no tenía 2 caminos. Ese primer camino, levantarme e ir a mi casa para continuar viviendo la vida. Pastor, ¿qué casa? ¿A qué casa iba a volver yo? Para continuar viviendo la vida. ¿Qué vida, pastor? ¿Qué vida yo había vivido? No, ese primer camino para mí no existía. Para mí solo había un camino, entregarme a Jesús. Y por eso me entregué. Y usted debe pensar por qué me levanté la segunda noche. ¿Usted cree que no entendí cuando usted dijo, los que se han levantado anoche no vengan? Yo le entendí. Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche, después de la reunión, yo salí y bebí de nuevo. Entonces a la noche siguiente yo dije, mi decisión de anoche ya no sirve porque he vuelto a beber. Por eso me levanté. Pero esa noche ya no bebí. Y la otra noche no bebí. Y la otra noche no bebí. Pastor, hoy día estoy completando, después de 30 años, hoy día estoy completando 5 días sin beber. Una gota de alcohol después de 30 años. Pastor, ese es un milagro. Y había un hermano que estaba en el corredor y vino y lo abrazó. Y llorando le dijo, hermano, perdóname, porque el que dijo que no te podías bautizar era yo.
pero es que no conocía tu historia. Y lo bautizaron. 5 años después yo volví a Santa Cruz a predicar en el mismo coliseo. Interesante que en septiembre estoy volviendo a Santa Cruz a predicar en el mismo coliseo. Pero 5 años después volví, el pastor me recogió en el hotel y cuando llegamos al coliseo vi un hombre que corría de aquí para allá, tenía un walkie-talkie en la mano, un chaleco fosforescente, corriendo de aquí para allá, dando órdenes, coordinando 200 recepcionistas en las puertas del coliseo. Cierra allá, abre aquí, eso aquí. El pastor llegó. Y el pastor me dice, ¿te acuerdas de ese hombre ahí? No. Pues es el borracho que se levantó la primera noche hace 5 años cuando estuviste aquí. Es ese hombre. Ese hombre está empleado, está de novio, transformado, líder en la iglesia y coordinando esta noche todo el equipo de recepción de 200 hombres. Un día Jesús lo encontró borracho, sucio, no se bañaba, los piojos le caían por los cabellos, sin vida, durmiendo en los cementerios. Él abrió el corazón a Dios. Jesús entró a su vida, dio el primer paso, después el segundo paso. Hoy día es un hombre realizado, porque así son las cosas en el reino de Dios. Dios te ama. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero no te puede obligar a abrir el corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron adelante. Esta invitación es para ti, que estás estudiando la Biblia, estás conociendo el Evangelio, estás estudiando la palabra de Dios. Esta noche aceptaste la invitación de un amigo, de un vecino, de un familiar, pero esta noche entendiste que necesitas del Evangelio en tu vida. Necesitas andar, crecer y quieres abrirle el corazón a Jesús.